Buenos días, chicas, chicos del área de persona, familia, relaciones humanas de cuarto grado de secundaria. El día de hoy vamos a trabajar el tema violencia familiar y quien te lo indica es su Miss Yoconda. Vivir en familia supone afecto, tolerancia, comprensión y entender que cada uno tiene gustos, sentimientos e intereses particulares. Y a pesar de ello, siempre existen tensiones y conflictos. Cada miembro de la familia tiene un temperamento y una manera de enfrentar las dificultades y de satisfacer sus deseos y necesidades. Lamentablemente, muchas personas utilizan la violencia para relacionarse con los miembros de su familia, causándoles mucho sufrimiento. La violencia familiar se genera cuando alguno de sus integrantes abusa de su autoridad, su fuerza o su poder y maltrata a las personas más cercanas: esposa, esposo, hijos, hijas, padres, madres, hermanos, hermanas, abuelos, abuelas, sobrinos, sobrinas u otras personas que forman parte de la familia. Esta violencia puede manifestarse en diferentes grados, desde la indiferencia, las humillaciones, las burlas, hasta los cocachos, los gritos, los golpes, los castigos extremos, violaciones, la privación de la libertad y, en los casos más graves, las lesiones mortales. Se considera violencia familiar a toda acción u omisión cometido por algún miembro de la familia que perjudique el bienestar, la integridad física o psicológica, la libertad y el derecho al pleno desarrollo de otro miembro de la familia. En realidad, ninguna causa puede justificar que una persona dañe, lastime y haga sufrir a otra. Sin embargo, las personas que están alrededor del agresor o la agresora deben saber identificar en qué momentos puede estar en situación de riesgo o de maltrato para poder tomar medidas para frenarlo o evitarlo. Muy bien, entonces veamos qué es la violencia. Nos dicen que es una acción ejercida por una o varias personas en donde se somete que de manera intencional al maltrato, al sufrimiento, a la manipulación u otra acción que atenta contra la integridad tanto física como psicológica y moral de cualquier persona o grupo de personas, ¿no? Aquí estamos hablando de la violencia. Pero el tema que nos toca a nosotros es la violencia familiar, ya que aquí en nuestro país está considerado como un problema importante de salud pública y produce consecuencias muy negativas en todos los miembros de la familia y en el conjunto de la sociedad. Raro es el día que amanezcamos sin alguna noticia luctuosa relacionada con la violencia familiar en sus diferentes versiones. Noticias casi siempre atroces. Entonces, veamos qué es violencia familiar. Es la violencia que se puede producir entre esposos, ¿no? Entre esposos, entre cónyuges, entre convivientes, exconvivientes, parientes que viven en la misma casa. Las principales víctimas, si aquí nosotros podemos observar, son las mujeres, las niñas, ¿no? Las adolescentes, y aquí en el Perú es muy común que sucedan estos casos de violencia familiar. Muy bien, veamos cuáles son las causas de esta violencia familiar. Tenemos los problemas conyugales. Es el maltrato hacia la mujer. Es uno de los casos más frecuentes de violencia doméstica. La intensidad del daño varía desde un insulto hasta la muerte, ¿no? La violencia conyugal se da de manera cíclica. Este ciclo tiene 3 fases. La primera fase es la de acumulación de tensión. Acuérdense el año pasado cuando estábamos en tercer año y lo explicábamos, ¿no? Es la acumulación de tensión, la primera fase. La segunda fase es la de explosión o episodio agudo de golpes, donde ya vienen aquí, ¿no? Los golpes, los puñetazos, la jalada de cabellos, ¿no? Los manazos, las cachetadas. Y luego viene el tercer episodio,
¿no? Que es la fase llamada luna de miel, donde el esposo llora, se arrodilla, pide perdón, suplica que nunca más lo va a volver a hacer. Pero ya sabemos, chicas, chicos, cuál es el resultado. El hombre que te pone un dedo encima, te lo va a poner siempre, ¿no? Muy bien. También tenemos los problemas económicos. Es común considerar que quien tiene el dinero tiene el poder y generalmente en nuestro país quienes tienen mayor ingreso son los varones. Es por ello que cuando una mujer sufre violencia económica, no siempre es porque no tenga un trabajo remunerado, sino que su pareja tiene el mayor ingreso y es quien toma las decisiones sobre los gastos de la casa. Una mujer es violentada económicamente cuando se le niega el dinero suficiente para solventar las necesidades básicas para sus hijos, como son la alimentación, la vivienda, la vestimenta, la educación, la salud, entre otros. También cuando de alguna manera se le impide trabajar de manera remunerada o cuando se le exige que rinda cuentas y sino que traiga los comprobantes de pago por las compras que realizó para cubrir las necesidades de su familia. O también tras la separación se le niega o regatea la pensión alimenticia. Fíjense, en eso consiste estos problemas económicos, ¿no? Y aquí miren su mano de este agresor, ¿no? Cómo se le ha encrespado los dedos y acá las venas diciéndole, no, me rindes cuentas, me vas a entregar todos los vouchers. Aquí también lo mismo, ¿no? Te entrego el dinero, pero ya sabes que me tienes que rendir todas las cuentas del mundo. Qué horrible. La inseguridad y los celos en la pareja. Los celos son una manifestación de la inseguridad y el miedo que puede tener una persona en su interacción con los demás. Se da en cualquier tipo de relación entre dos personas y puede afectar, ¿no?, directamente a otras terceras. En general, a las personas que se relacionan con la persona celada. Y fíjense, estos celos, ¿cómo lo vamos a demostrar? Se van a demostrar, por ejemplo, que no veas determinadas personas, ¿ya? Informarle a tu pareja de las llamadas telefónicas, enseñarle tu celular, ¿no?, tu correo electrónico, enseñarle tus WhatsApp, enseñarle cuando llegas a tu casa, ¿no?, el celular también, cuando te exige que tienes que llegar a una hora determinada. Todas esas son acciones que limitan la libertad de la persona sometida a los celos de su pareja. Y otra cosa, chicas, chicos, acá en nuestro país los celos están admitidos, ¿no?, como algo válido. Fíjense, y ya acuérdense ustedes cuando conversan de ello, ¿no? ¿Y qué dicen ustedes cuando se hace un comentario sobre los celos? No, me cela porque me quiere, no te quiere, ¿ya? Porque cuando uno ama, cuando uno quiere, no produce daño, ¿ya? Y los celos producen daño. Entonces es porque tienes un bajo autoestima, no te sientes capaz de competir con otra persona. Y es lo que le pasa a este joven, ¿no? Que está molesto porque su esposa está conversando o su enamorada está conversando con un amigo que se encontró. Otra causa, tenemos la infidelidad. Fíjense, la infidelidad. La infidelidad es una forma de abuso doméstico, ya que puede ser tan perjudicial como la desmoralización y un ataque físico. El que comete el adulterio, el que engaña a uno de los cónyuges, tiene consecuencias a largo plazo. El esposo, ¿no?, el esposo o la esposa llega a sentirse humillado, humillada, ¿no?, herido, herida, se siente vulnerable, se siente indefenso, indefensa ante la infidelidad. La infidelidad y el adulterio
no solo es devastador para el cónyuge, ¿no? Sino también es devastador para los hijos y las hijas ver que papá, mamá se van a divorciar o se van a separar. Luego tenemos los problemas latentes desde su infancia. Miren a este niño, cómo se aterroriza de escuchar que el papá está agrediendo a la mamá. Este niño está siendo humillado, maltratado, ¿no? Este niño está siendo golpeado con una correa. ¿Qué nos dice? Un niño que se desarrolle en un ambiente conflictivo y poco armonioso, por ejemplo, con muy poca voluntad del diálogo, con poca capacidad en los padres para la comunicación de los problemas, de las necesidades y de los sentimientos, con muy poca apertura y conversación para aclarar y resolver los problemas y aprender de ellos para no repetir las experiencias negativas, ¿no? Ha de ser con grandes posibilidades en el futuro próximo y en el lejano una persona problemática y violenta. A su vez, lo va a hacer con sus propios hijos y cuando sea profesional, con quien estén bajo su poder o su influencia, como por ejemplo con sus empleados. Fíjense cómo nosotros traemos nuestros problemas, ¿no? Latentes desde nuestra infancia. Otra causa es el uso y abuso de drogas y alcohol. Un sinnúmero de causas registran que en un gran porcentaje de los casos en los que las mujeres son agredidas por sus compañeros conyugales, estos se hallan bajo el efecto del alcohol o de drogas, ¿no? Y lo observamos, ¿no? A través de los medios de comunicación, las noticias, cuando un agresor mata a su cónyuge, dice, estado bajo la presión de las drogas y del alcohol. ¿Para qué? Para que lo declaren inocente. Bien, ¿cuáles son las características del agresor? Veamos, aquí tenemos un collage, ¿no? Un collage de un agresor. ¿Y cuáles son esas características? Fíjense, es celoso, es violento, es posesivo, es inseguro, es antisocial, es intolerante, es dependiente, es manipulador, tiene el temor al abandono, es voluble en estado de ánimo, rápido se violenta, ¿no? Se molesta, se convierte todo en un energúmeno, como también con mucha facilidad se baja. Y lo más importante, que proviene de un hogar, ¿no? De un hogar violento. Esas son las características de un agresor. ¿Y cuáles serán las consecuencias de la violencia familiar? Esas son las más terribles, las consecuencias. Veamos. Produce daño físico y lesiones en el cuerpo. Fíjense, la violencia familiar te deja daños físicos y lesiones en el cuerpo. Como por ejemplo, jalones de cabello, quemaduras, cachetadas, empujones, correazos, ¿no? Patadas, puñetes. Mire ese brazo, cómo está el hombre de molesto, que las venas, cómo se le han crecido. Miren este puño. ¿Se imaginan un puño de estos en la cara? Bendito Dios, me muero, ¿no? Cortes, golpes y muerte. En eso terminamos, cuando nos dejamos agredir físicamente, ¿no? Y también tenemos el daño psicológico o maltrato sin lesión. Esto no te deja la lesión como te deja los daños físicos, pero sí te daña tu alma, ¿no? El hombre, cuando quiere maltratar psicológicamente, fíjate, no te da pensión, ¿no? No te da para los alimentos de los hijos, esa es su venganza de él. No cumple con dar las medicinas, ¿no? Te humilla,
Te da prohibiciones, que salgas, que visites a tu familia, te amenaza, ¿no? Te insulta, te desprecia, la indiferencia y a la vez te ridiculiza, ¿no? Esos son los daños psicológicos que produce la violencia familiar. El daño sexual que produce a los grandes como a los chicos y a las chicas, ¿no? Es una violencia sexual, por favor, ¿no? Por ejemplo, el acoso sexual, ¿no? Un abuso sexual y el manoseo. Esas son las consecuencias que nos produce la violencia familiar. Pero tenemos esta línea 100, ¿no? Esta línea 100 y el Centro de Emergencia Mujer. Esta línea 100 es para cuando tú veas que papá, mamá están que el papá que le pega a la madre, entonces tú inmediatamente, tú tienes tu celular, llama a la línea 100, pide ayuda y entonces la línea 100 se comunica ya sea con Serenazgo o la comisaría y llega la policía y se lleva al agresor, ¿no? Para que pase 24 horas dentro de la comisaría. Y entonces viene un tratamiento que se le da a ese agresor y también a los agredidos. Ahí están los centros de emergencia mujer. ¿Por qué? Porque ellos te van a dar una asesoría legal, psicológica y social a las víctimas de violencia familiar y sexual, ¿no? Estas dos instituciones pertenecen, ¿no? Al Ministerio de la Mujer y al Consejo de Ministros, ¿no? Y de la Presidencia. Entonces, chicos, chicas, cuídense, protéjanse y ha sido un gran gusto haber trabajado con ustedes. Muchas gracias a todas y a todos.